vamos a Proverbios 30, 29 al 31. Porque te voy a hablar, cada vez que tenga la oportunidad de hablarte, te voy a hablar de 4 cosas, 4 revelaciones respecto a estos versículos. Ahorita nada más voy a tocar uno en esta ocasión. Dice en el versículo 29, 3 cosas hay de hermoso andar. Proverbios 30, 29 hasta el 31. Dice, 3 cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. Número 1, el león fuerte entre todos los animales. ¿Sí? Y si no, alguien métase en una jaula de leones y miren cómo se siente. Porque dice que por la fe aún se cerraron boca de leones. Y habla en referencia a Daniel. Pero bueno, ese es otro tema. Dice, el león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Ese es 1. Segundo, el ceñido de lomos. Asimismo, el macho cabrío. Y 4, el rey a quien nadie resiste. ¿Ok? Son los 4 puntos de los cuales voy a hablar durante, en este caso, 4 veces. Pero hoy voy a hablar sobre 1. Y es acerca y de ahí nos vamos a transportar a Lucas 32, versículo 35 al 48. En esto me voy a centrar toda la prédica. Lucas 12, 35 y 48 dice, estén ceñidos vuestros lomos. ¿Qué es ceñirse los lomos? Va más allá de ponerse un cinturón. Cuando la gente se ceñía los lomos, se ceñía para tener la fuerza que está en el cuerpo, se engloba o se centra en la parte del abdomen. ¿Sí? Si tú vas a cargar algo, te dicen, aprieta aquí. Y puedes cargarlo más fácilmente sin que te lastimes. La Biblia dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Normalmente, ¿cuál es la parábola que nosotros escuchamos cuando hablamos sobre lámparas encendidas? ¿Cuál? Las vírgenes, las insensatas y las que eran sabias. Sin embargo, vamos a hablar sobre los siervos vigilantes. Y eso te engloba a ti, te llama a ti como siervo vigilante. Porque todos conocemos a Dios como un Dios amoroso, ¿cierto o no? Todos conocemos a un Dios como un Dios que te cuida y que te apapacha, ¿cierto o no? Pero hoy te voy a mostrar a un Dios que es soberano. Te voy a mostrar a un Dios que es Señor de todo. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Efesios 6:14 dice que nos ciñamos nuestros lomos con la verdad, es parte de la armadura. Ceñidos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad, Jesucristo y su palabra. Jesucristo, la verdad, Él es la verdad. Entonces, tú te ciñes con la verdad. Cimentas la fe. Ya cuando vean, si los que están en el entrenamiento saben la relación entre fe y verdad. Y es importante. ¿Por qué es importante que tu fe esté cimentada en la verdad? Sin embargo, la Biblia dice, Efesios 6:14, ceñidos con la verdad. Ceñidos con la verdad. Dios en este momento y en este tiempo te está llamando a que estés preparado. Porque muchos en las iglesias están simplemente desfajados. Una persona que está desfajada solamente es cuando está descansando, ¿cierto o no? ¿O cuántos se ponen cinturón cuando está descansando, están durmiendo? Nadie. Estás todo relajado. Es más, hasta buscas la ropa más grande para poder dormir. Sin embargo, el soldado siempre estaba ceñido, aun cuando estuviera durmiendo. ¿Por qué?
Porque estaba listo para servir, estaba listo para la pelea, ¿cierto o no? Dios te está llamando a que en este tiempo no descanses. ¿Por qué crees que no tienes que descansar? Y lo vamos a ver ahorita. Sino que estés ceñido con la verdad. Y dice, y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué significa que las lámparas estén encendidas? Cuando hablamos sobre las mujeres insensatas y las sabias, hablábamos que era la revelación de la palabra, el fuego del Espíritu Santo, pero no solamente se enfocaba en esto, sino lo podemos ver en Apocalipsis 4:5. Vamos a Apocalipsis 4:5. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Hablamos que los 7 espíritus de Dios son los 7 manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Sí? Espíritu de poder, sabiduría, consejo, temor de Dios, el Espíritu de Dios. ¿Cómo se manifiesta en el carácter? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo es? Es parte del carácter. El tener la lámpara encendida significa un carácter. Significa que tú y yo, sí, es importante estar llenos del Espíritu Santo. La próxima semana, a nivel mundial, se va a festejar la llegada del Espíritu Santo cuando fue en Pentecostés. Sin embargo, tenemos no solamente que la próxima semana decir, oh, el Espíritu Santo vino y llenó a los 120 y hablaron con un nuevo lenguaje. No, sino era una vida completamente ardiendo. Y no se refiere este versículo a tener la lámpara en sus manos alumbrando, sino lo vamos a ver en Juan 5:35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿De quién hablaba? De Juan el Bautista. Un hombre que era considerado una antorcha. En este tiempo Dios te está llamando a que te ciñas con la verdad y tu vida sea una antorcha. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Porque dice versículo 36 de Lucas 12:36 y dice, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Y nuestra actitud como iglesia tiene que ser específica. ¿Cuál es? Sed hombres, engloba mujeres, que aguardan a su Señor cuando regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Significa que tenemos que ser una iglesia preparados para el servicio del Evangelio. ¿Por qué creen? Porque dice versículo 37, bienvenidos aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Amada iglesia, es el momento de dejar de dormir. Si tú tienes una actitud de dormir, de decir, no, yo ahorita todavía no va a venir. No, con actitudes, con decisiones, con pensamientos, va a llegar el Señor Jesucristo y te va a encontrar durmiendo. Y lamentablemente, la iglesia, no toda, pero sí la mayoría de la iglesia está durmiendo. Estamos a las primeras notas, a los primeros acordes del sonido del regreso del Rey. Dice, y no solamente es que te halle velando, sino dice, de cierto os digo que se ceñirá. Está hablando que el Rey regresará y se ceñirá. El que regresa de las bodas se ceñirá. Y hará que se sienten, ¿quién? Los siervos, a la mesa y vendrá a servirles.
los siervos llegará un momento en donde serán servidos por el rey. ¡Wow! Pero primeramente, los siervos tienen que estar preparados. Y Dios te está llamando a la preparación, a que tu vida sea una antorcha, a que tu vida esté ceñida con la verdad. Y después dice versículo 38, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, se refiere a la noche y a la madrugada, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser bendecido por Dios? Que te encuentre velando, que te encuentre preparado, que te encuentre dispuesto al servicio, que te encuentre dispuesto a servir. Gracias a Dios por una persona que tenemos, que ahorita lo escuchaste, 28 años sirviendo. Yo dije, entró cuando yo tenía aproximadamente tantos años, para no revelar mi edad, tantos años, cuando era un chamaco todavía. La mayoría de los jóvenes que están aquí fueron entonces enseñados por ella. Gracias a Dios por las fuerzas que tiene. Pero también necesitamos levantar las manos y también necesitamos de ti. Dice versículo 39, pero sabe de esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Muchas veces la iglesia se queja. Hay muchos que han llegado y me han dicho, o platicando con otras personas, no aquí, en otros lugares, y me dicen, es que Dios me quitó esto, es que no entiendo por qué me pasa esto, es que ya no es lo duro sino lo tupido, es que no entiendo por qué. Sí, pero no estás aquí ahorita. Bueno, no tú, no están esas personas aquí. Cuando la Biblia dice claramente, por nada dejes de congregarte, no porque quiera tenerte atrapado, sino porque a través de la preparación y el congregarnos entendemos la responsabilidad de la comunidad. Hay muchos que se quejan en este tiempo. Y te tengo una noticia. A partir de la segunda temporada, de la mitad del año, en ese caso de junio a agosto, vamos a empezar a escuchar seguramente, porque Dios es bueno y porque Dios respalda su palabra y lo que habla, de muchas personas que van a decir, es que no entiendo por qué me está pasando esto, no entiendo por qué me pasa esto. ¿Sabes por qué? Porque Dios está revelando que no han velado, que no están dispuestos, que no están preparados, que no se han levantado, que siguen dormidos. Muchos están durmiendo a través de sus decisiones. Y si tú estás metido en medio de un concepto humano, lo único que va a hacer es que no te vas a preparar para cuando venga Jesucristo. ¡Wow! ¿Y qué le sucede a aquellos que no están preparados? El ladrón entra y roba. ¿Es la voluntad de Dios que entre el ladrón y robe? No. Versículo 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Después de que esto sucede y de que Jesús les habla de esta manera, a través de esta parábola del siervo vigilante, abre la boca Pedro y dice, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o sea, a los discípulos, o a todos los que estamos aquí? Y dijo el Señor, escuchemos, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Muchos de nosotros, o muchos en la iglesia, quisieran ocupar un puesto de liderazgo. Es muy bonito que te digan eres el responsable de algo. Es muy bonito cuando en tu trabajo, tu jefe o jefa te dice, te voy a dejar a cargo, yo tengo que salir, pero tú te quedas a cargo, lo que tú hagas es como si yo lo hubiera hecho. Tú tomas las decisiones. ¿Verdad que se siente bien, padre? Pero si no aprendemos a ser siervos, ¿cómo podemos ser mayordomos? Si desde un principio no somos siervos fieles, no somos siervos
que vigilan cuando regrese el regreso del jefe o del señor, ¿sí? Del novio, del hacendado, de quien sea. ¿Cómo tú quieres que nosotros seamos fieles siendo mayordomos, con mayor responsabilidad? Y viene, versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así, repartiendo a cada uno lo que le corresponde, siendo buen administrador. Pero el mayordomo fiel está vigilante cuando todos terminan, para darles lo que le corresponde a cada uno. En verdad, versículo 44, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Si tú eres una persona que estás dispuesto a ser un siervo vigilante, preparado, listo, y significa que ceñido con la verdad y ardiendo, siendo un luminar del evangelio a otros, claro que Dios te va a poner en lugares de eminencia y te va a poner en lugares de promoción para alumbrar en aquellos lugares. Mientras que, pues no. Wow, te estoy dando. Esta prédica es una riqueza. Porque yo sé que muchos de ustedes, te estoy dando la clave para que tu vida sea impulsada. Mas si aquel siervo, versículo 45, dijera en su corazón, ¿alguien ha escuchado esto? Mi señor tarda en venir, todavía va a tardar, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse. Wow. Wow. Repito. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, veamos que el mayordomo es un siervo también. Mi señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse. La persona que no está dispuesta a ser un buen mayordomo lastima a otros, se alimenta de cosas carnales, bebe y satisface los deseos personales y se embriaga con malas o falsas doctrinas. Versículo 46. Vendrá el Señor. ¿Quieren ver lo que le pasa a ese tipo de personas? Vendrá el Señor de aquel siervo en día de que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Te voy a leer lo que dice otra versión. Dice: el Señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Lo castigará severamente y le pondrá la condena que reciben los incrédulos. ¿Cuál es la condena que reciben los incrédulos? Porque la paga del pecado es muerte. Estoy contestando la pregunta de si la salvación se pierde o no se pierde. Una persona que sirve a Dios, pero su corazón está anclado en las pasiones, está metido y aún daña a otros, se pierde la salvación. Versículo 47. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos. ¿Alguien quiere ser azotado, golpeado por Dios? Al que mucho se le ama, se le azota. ¿Sí? Sabemos que ahorita hay por favor, la educación es qué bonito. Pero te aseguro que actualmente ninguna generación, desde los millennials para atrás, está como estas generaciones que están ahora. Te lo aseguro. Porque la educación con amor y sin límites produce problemas graves más adelante. Wow.
Si aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, está refiriéndose a aquel que no conoce de Cristo, aquel que no conoce del Evangelio, dice, hace cosas dignas de azotes, será azotado poco. O sea, sí tendrá castigo. Por eso hay muchas personas que en este tiempo están diciendo, es que estoy siendo golpeado. Pero hay muchas personas que conocen de Cristo que van a ser golpeados a mayor nivel. Estoy hablando de la soberanía de Dios. Y Dios es bueno. No estoy diciendo que Dios no sea bueno. Es muy bueno. Dice, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel al que mucho, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dios es un Dios que va a pedirte cuentas. Dios te ama, pero a Él no se le van las cuentas. Así como decimos que el que le da al pobre, a Dios le presta, y Él sabe pagar bien sus deudas, también Dios sabe lo que te da, y sabe que Él es un Dios tan bueno, pero es un Dios justo, que te va a pedir de lo que te ha dado. ¿Cuántos se quieren mover en los dones del Espíritu Santo? ¿Sí? Pregunta, primeramente, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿Alguien sabe cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿Sí? A ver, ¿cuántos sí? ¿Hay alguien que no sabe? Son 9. Profecía, discernimiento de espíritus, ¿sí? Diferentes tipos de lenguas, interpretación de lenguas, sanidades, milagros, fe, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Ya. Sí me lo sé todavía. Milagros, ya lo había dicho, milagros. ¿Cuántos se quieren mover en milagros? La diferencia entre sanidad y milagro. La sanidad significa que Dios puede sanar a una persona que está lastimada, que tiene un problema. Pero un milagro es algo que no había y ahora hay. Ejemplo, no había una pierna, ahora hay una pierna. No hay un órgano, ahora hay un órgano. Son cosas fuera de las leyes naturales. ¿Sí? ¿Cuántos se quieren mover en los dones? Bien, ahora te pregunto, ¿para qué quieres moverte en esos dones? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque al final de cuentas, sabemos que Dios nos va a pedir cuentas de lo que nos dio. ¿Sí? ¿Para qué quieres la fe? Muchos en las iglesias están contentos con simplemente decir fe para salvación, soy salvo, ¿sí? Pero es un nivel 20% de la capacidad de lo que puedes usar en tu fe, en tu caminar cristiano.